Museo Maya de Cancún y Zona Arqueológica de San Miguelito. El museo se encuentra en el Boulevard Cuculcán, kilómetro 16.5 de la zona hotelera. El edificio del museo es de diseño vanguardista y profundamente cuidadoso del entorno. Este fue diseñado por el arquitecto Alberto García Lascurain. Es el primer museo arqueológico de Cancún, ubicado originalmente en un área anexa al centro de convenciones de esa ciudad. Fue inaugurado en 1982 con el objeto de difundir entre los visitantes locales, nacionales y extranjeros la cultura de los mayas prehispánicos asentados en el norte del estado de Quintana Roo en septiembre de 1988. El pequeño museo suspendió sus actividades debido a los graves daños generados en el edificio por el embate del huracán Gilberto, reabriendo sus puertas al público en el mes de julio de 1994. Los sucesivos huracanes que azotaron en la costa quintanarroense dañaron nuevamente el edificio y el museo tuvo que cerrar definitivamente en 2004. 6 años más tarde, inició la construcción del nuevo Museo Maya de Cancún, proyectado con gran respeto y en armonía con las estructuras prehispánicas y el paisaje del sitio arqueológico de San Miguelito, que también abre sus puertas junto con el recinto museístico, conformando así un gran conjunto de poco más de 80 hectáreas inaugurado por el presidente de la República el 2 de noviembre del 2012. El museo cuenta con celularios en español e inglés, tienda-librería, cafetería, servicios educativos, guardabultos y enfermería. Este abre de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y tiene un costo de acceso de 75 pesos, o al presentar tu credencial de estudiante es totalmente gratuito. Los pendientes de jade de tipo peto y casco fueron elaborados hacia 350 años antes de Cristo, como ornamentos para los personajes importantes. Algunos de ellos muestran elementos de estilo olmeca y otros puramente mayas. Su importancia simbólica fue tal que se conservaron como reliquias durante varias generaciones, llegando a encontrarse como parte de las ofrendas en entierros del siglo VI después de Cristo. La cerámica fabricada a principios de nuestra era presentaba formas y motivos característicos del periodo. Se trata de un tipo de decoración que no volvió a producirse. Estos materiales fueron recuperados en pequeñas estructuras residenciales que fueron cubiertas por nuevos edificios. Los objetos cerámicos producidos en las primeras ciudades mayas de Quintana Roo tuvieron diversos usos, para demostrar el estatus de sus poseedores en los banquetes, para ofrecer comida a los dioses, para depositar ofrendas en los entierros de personas importantes e incluso como instrumentos musicales. Las herramientas de piedra pedernal, obsidiana, piedra caliza permitieron a los mayas transformar el paisaje, trabajar la tierra y construir grandes ciudades. Estos artefactos fueron utilizados para trozar madera y plantas, cortar y raspar carne y huesos, así como para excavar la tierra y trabajar la piedra. Los gobernantes mayas usaban punzones de hueso o espinas de mantarraya para sangrarse el pene en una ceremonia ritual. Las gotas de sangre divina eran depositadas sobre las tiras de papel que se quemaban para que llegaran al mundo sobrenatural. Este punzón fue encontrado sobre la pelvis de un hombre enterrado en el edificio 2 de Tzibánche. Según los glifos tallados en él, el hombre era un señor de linaje Can, quien con su ejército conquistó la ciudad de Tikal en 562 después de Cristo. El monumento menciona al poderoso gobernante de Tzibánche en el siglo VI. Los relieves representan a señores de ciudades vecinas, como el Resbalón y Yoocop, capturados por el gobernante en alguna guerra de conquista. Existe evidencia de que Yugnomchen fue fundador del linaje Can, cabeza de serpiente, cuyo glifo aparece en el monumento después de 636 años después de Cristo. El linaje se trasladó a Calakmul, desde donde sus gobernantes controlaron el área central del Petén. Según el Popol Vuh, el pájaro principal era un ser malvado que personificaba un falso sol hasta que fue derrotado por los gemelos divinos, Xbalanque y Hunahpu. La escena de su destrucción fue un tópico frecuente y muy popular en la cerámica maya, a pesar de la derrota que sufrieron. Hacia 800 años después de Cristo comenzaron a surgir comunidades costeras auspiciadas por Chichén Itzá para estrangular a su enemigo Cobá. En ellas se construyeron edificios de un estilo similar al de Yucatán, pero simplificado. Además, llegaron mercancías estilo de las regiones de Chontalpa y el Río de la Pasión, Guatemala, como cerámicas de pasta fina y plomiza. Estos artículos fueron muy apreciados por la nobleza de las ciudades de los siglos IX y X. Estos incensarios fueron hallados en las cuevas de la zona de Playa del Carmen,
Las cuevas, consideradas como el sitio místico donde se crearon los primeros hombres y las entradas al inframundo, eran lugares donde se realizaban rituales. Los incensarios representan ancestros o animales mitológicos, fueron elaborados por gente común, pues carecen de la maestría de los objetos de la corte real. Estos pequeños objetos en forma de pie proceden principalmente de cuevas y adoratorios miniatura. Se utilizaban para representar la acción ot, bailar. Es probable que fueran enterrados después de una danza ceremonial, junto con pequeñas cuentas de jadeita, cuarzo o copal. La maya es una de las civilizaciones más asombrosas de Mesoamérica. A partir de leyendas, crearon una sofisticada visión del mundo sometida al beneplácito de las deidades, supervisoras de toda actividad humana. Una deidad patrona de Palenque, conocida como Yi, aparece en esta pieza. Al aparecer su nombre era Yun Nalji y era un antepasado mítico de los gobernantes de esa ciudad, asociado al ámbito celeste y al maíz. Los mayas asociaban al mono con la escritura, los conocimientos y las artes. También se les relacionó con placeres como la gula, la sexualidad, la danza o la música. Entretenimientos propios de las élites mayas incluso eran parte de los mitos sobre la creación y el origen de las deidades. Era frecuente que los artistas mayas ejecutaran representaciones de personajes fantásticos, seres sobrenaturales al servicio de las deidades principales y dispuestos a cumplir sus mandatos o caprichos. La clase gobernante los solicitaba para mantener el orden y el equilibrio con los dioses, y así recibir sus favores. Las ciudades mayas fueron creadas para evocar lugares e ideas relacionadas con el origen del mundo. Las grandes plazas, rodeadas de elevadas estructuras, recreaban estos mitos, simbolizando cuevas o montañas en las que sucedieron eventos de gran trascendencia. La élite maya elegía esta estrategia para unir a una población en torno a los gobernantes y al orden social establecido. El desarrollo de técnicas agrícolas eficientes resultó fundamental para el crecimiento de las ciudades mayas y el empoderamiento de sus reyes divinos. Para el año 100 a.C., ciudades como el Tikal, el Mirador o el Xcobal habían desarrollado los patrones de producción, adquisición y distribución de recursos alimenticios que permitieron abastecer a la población y desarrollar grandes proyectos arquitectónicos. Los campesinos y artesanos de cada urbe vivían en unidades familiares en cuyos huertos producían buena parte de los recursos indispensables para la subsistencia. En campos más extensos se cultivaban los alimentos para complementar las demandas de la población y sobre todo de la élite gobernante. Los productos específicos de ciertas regiones eran adquiridos mediante un gran sistema de intercambio que implicaba el traslado de los bienes por caminos, senderos, ríos y costas. Fue el caso del cacao, el algodón, el jade y la piedra obsidiana. A partir del siglo XI, el comercio a larga distancia fue fundamental para la economía maya, pues muchas de las viejas urbes divinas quedaron abandonadas y aparecieron nuevas y estratégicas ciudades comerciales en las costas. La muestra reúne 20 retratos en gran formato de descendientes de mayas que a mediados del siglo XIX lucharon en la Guerra de Castas. El fotógrafo canadiense Serge Barbeau, radicado en el sur de México desde hace más de una década, capturó durante 3 años rasgos, gestos y expresiones de los descendientes directos de rebeldes indígenas que a mediados del siglo XIX enfrentaron la injusticia política, económica y cultural ejercida por los criollos y mestizos. Cada fotografía de la exposición está acompañada de un fragmento de las conversaciones que sostuvo el artista canadiense con los retratados. La Guerra de Castas fue uno de los acontecimientos bélicos más dramáticos de América Latina en el siglo XIX y duró más de medio siglo, tiempo en el que prácticamente se extinguió la población indígena y que ahora es contada a través de los descendientes
de quienes vieron en carne propia esta parte de la historia, época en la que surgió la cruz parlante. Ya para la segunda mitad del conflicto, el pueblo indígena ya se encontraba suficientemente desgastado y uno de los caudillos, José María Barrera, se proclamó como un mensajero de la palabra de aliento que recibía una cruz que le hablaba, dándole mensajes al pueblo maya para recobrar la fuerza. Y bueno, esto es la historia, pero detrás de la historia hay rostros, hay voces y son precisamente estas voces que esta exposición presenta al público. Fue apenas el 3 de febrero cuando se inauguró esta exposición, en el marco del 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la presencia de 3 de los personajes fotografiados. Don Abundio Llama, juez tradicional maya de 112 años de edad y que por primera vez visitó Cancún. Don Aniceto May, escribano maya que domina además del latín y el árabe, y don Máximo Huitzil, sacerdote maya. Así nos podemos dar cuenta de todo el bagaje cultural y la importancia, la relevancia, la dignificación que tienen estos personajes. El museo cuenta también con un acceso a la zona arqueológica de San Miguelito, a través de un sendero que parte del corredor inferior del museo. Se llega a este sitio compuesto por al menos 4 conjuntos conformados principalmente por estructuras que sostenían casas de madera y palma, en las que vivían posiblemente diversas familias extensas durante los últimos años previos a la llegada de los conquistadores españoles. La estructura más importante de San Miguelito es un basamento que fue remodelado al menos 3 veces durante su ocupación prehispánica, sobre el cual se preservan los restos de un templo que en su tiempo estaba decorado con una cornisa y pintado predominantemente en rojo y azul. El basamento tiene una escalera con alfardas muy característica del periodo posclásico y mira hacia un conjunto de estructuras que a partir de la orientación de la pirámide parecieran haber estado relacionadas con el sitio del rey. El complejo ha logrado integrar la vegetación original de San Miguelito con las áreas jardinadas del museo, por lo que el visitante puede realizar un recorrido integral y altamente gratificante.